Imagina un día de boda, un escenario donde absolutamente todo parece haber sido meticulosamente calculado para proyectar perfección al mundo exterior. Las flores están dispuestas en una simetría inmaculada. La iluminación cae sobre los rostros con una suavidad calculada. Y los invitados sonríen desde sus asientos, profundamente convencidos de que están presenciando en primera fila la escena inicial de un cuento de hadas que el destino ha escrito. Los votos sagrados se pronuncian con una claridad cristalina. Las palabras fluyen casi como si hubieran sido ensayadas cientos de veces frente a un espejo, y la multitud estalla en aplausos exactamente en los momentos correctos. Todos en esa habitación creen ciegamente que este es el glorioso comienzo del "fueron felices para siempre". Pero te invito a que te detengas por un momento y mires mucho más de cerca. No te quedes con la sonrisa pintada en los labios de la persona que está de pie en el altar. Mira directamente a los ojos que se esconden detrás de esa máscara de felicidad construida. Porque si observas con la suficiente atención, notarás algo profundamente perturbador y silencioso. Hay un tipo de silencio muy específico, denso y asfixiante, que ocurre dentro de la mente de alguien que está a punto de atar su vida entera a una persona a la que no ama verdaderamente. Y este no es un silencio pacífico. No es la calma serena que proviene de la certeza del alma. Es supresión pura. Es el sonido ensordecedor de una mente racional, fría y calculadora, anulando por la fuerza a un corazón que grita desesperado por salir de allí. Desde el momento en que nacemos, somos criados y adoctrinados bajo una narrativa estricta, un guión invisible dictado por la moralidad del rebaño que nos asegura que el amor conduce inevitablemente al matrimonio, y que el matrimonio, como una fórmula matemática, conduce a la felicidad eterna. Nos enseñan que si seguimos las reglas, si somos buenos y tenemos un poco de suerte, todo se resolverá mágicamente al final. Pero para millones de personas que caminan por este mundo, arrastrando sus pies en la cotidianidad, el matrimonio no se trata de pasión, ni de fuego, ni de un encuentro de almas en absoluto. Se trata de algo mucho más utilitario. Se trata de estabilidad. Se trata de seguridad, de tener un refugio contra las tormentas. Se trata de ceder, a veces con la cabeza gacha, ante la presión inmensa de una sociedad que no perdona a los que caminan solos. Se trata de la sensación asfixiante de que se acaba el tiempo, de que la arena en el reloj de arena se está vaciando demasiado rápido. Se trata de elegir a la persona que simplemente tiene más sentido en el papel, porque, en las profundidades más oscuras de la psique humana, el terror visceral a quedarse solo en el mundo se siente infinitamente más pesado y aplastante que el miedo a no ser amado. Y aquí radica la tragedia más silenciosa de nuestra existencia moderna. Desde fuera, a los ojos del mundo que te juzga y te aplaude, parece que lo lograste, que cruzaste la línea de meta. Pero desde dentro, en el tribunal de tu propia conciencia, se siente como si hubieras desaparecido por completo. Es aquí donde debemos detenernos y hacer la pregunta que la mayoría teme formular. ¿Por qué personas increíblemente inteligentes, profundamente autoconscientes y analíticas hacen esto? ¿Por qué los seres humanos atan sus vidas enteras, su energía vital y sus años más preciados a alguien que no enciende ni la más mínima chispa de alegría en su alma? Y, lo que es aún más oscuro e importante de desentrañar, ¿qué le sucede exactamente a la psique humana cuando se ve obligada a vivir una mentira día tras día, año tras año, despertando junto a un extraño familiar? Para entender verdaderamente por qué alguien se casaría sin amor, primero debemos desmantelar uno de los mitos más grandes y persistentes que la sociedad nos ha vendido para mantenernos dóciles. Históricamente, y esto es algo que a menudo olvidamos, el matrimonio nunca fue considerado un hito romántico o una culminación del deseo.
Era un contrato estricto, una estrategia de supervivencia calculada para soportar los inviernos de la vida, una forma de asegurar tierras, mantener el estatus social, garantizar la protección física y asegurar la continuidad del linaje. El amor, como el requisito principal e indispensable para unir dos vidas legalmente, es un lujo sorprendentemente moderno. Es un ideal que la gente comenzó a esperar y exigir solo cuando la vida humana se volvió más segura frente a las amenazas naturales, más larga en su expectativa y mucho más individualista en su filosofía. Pero la verdad, la cruda realidad biológica que no podemos ignorar, es que incluso hoy, en nuestro mundo aparentemente avanzado y seguro, ese antiguo instinto de supervivencia todavía corre profundo y salvaje dentro del sistema nervioso humano. La psicología señala varias fuerzas poderosas e invisibles que empujan a las personas hacia estas uniones sin amor. Y una de las más potentes es algo que los expertos llaman anuptafobia. Es el miedo paralizante, casi irracional, a quedarse soltero y ser excluido del grupo. Puede que no escuches esa palabra clínica en las conversaciones cotidianas con tus amigos, pero sin duda has sentido su presencia acechando en las sombras de tus pensamientos o en las miradas inquisitivas de tus familiares. Porque hay un reloj social que hace tic-tac silenciosamente, pero con una presión abrumadora, en el fondo de nuestras vidas. Es la voz del rebaño que te dicta cómo debe verse el éxito. A los 30, la sociedad te dice que deberías estar establecido, con raíces firmes. A los 35, la presión aumenta y se te dice que deberías tener hijos, perpetuar la especie. A los 40, se espera que hayas construido una vida que demuestre a todos los demás, más allá de toda duda, que no te quedaste atrás, que no eres una pieza defectuosa en la maquinaria social. Y a medida que se acercan esas fechas límite impuestas desde el exterior, a medida que los años pasan sin que el indicado, o la indicada, aparezca mágicamente, un pánico silencioso comienza a reescribir tus estándares internos. Tu cerebro, en un intento desesperado por protegerte del juicio social, del ostracismo y del temido aislamiento, deja de optimizar tu vida para buscar la felicidad auténtica y comienza a trabajar horas extras para minimizar el riesgo. Es exactamente en ese momento de desesperación silenciosa cuando los criterios de lo que buscas en una pareja cambian drásticamente. Dejas de buscar a un alma gemela, a un espíritu libre que resuene con tu propia melodía interna, y en su lugar empiezas a buscar a un candidato, como si estuvieras realizando una entrevista de trabajo para tu propia vida. Tu diálogo interno cambia. ¿Son estables emocional y financieramente? ¿Son leales? ¿Alguien que no me abandonará? ¿Tienen un buen trabajo que garantice la supervivencia material? ¿Los aprobaría mi familia y, por extensión, la sociedad? ¿Queremos el mismo futuro, al menos en el papel? La lógica, que antes buscaba la elevación del espíritu, se vuelve puramente transaccional. Te dices a ti mismo, justificando tu renuncia a la pasión: puede que no los ame con un fuego devorador, pero son seguros, y la seguridad es lo que necesito ahora. Y para algunas personas, debemos entender esto sin juzgar. La seguridad no es solo una preferencia superficial, es una droga potente y adictiva, especialmente para cualquiera que haya crecido en medio del caos, la pobreza, la negligencia emocional de sus cuidadores o la inestabilidad crónica. Cuando has vivido en estado de alerta, en modo de supervivencia durante el tiempo suficiente, el romance apasionado deja de sentirse como algo esencial. Lo que tu cuerpo y tu mente anhelan desesperadamente no es la intensidad de la pasión, es la suavidad del alivio. Un compañero estable y predecible no se siente como el protagonista de una historia de amor épica. Se siente como un refugio antiaéreo, una fortaleza inexpugnable contra la abrumadora
y a veces cruel imprevisibilidad del mundo exterior. Nietzsche entendía bien esta dinámica. Él veía cómo el ser humano, aterrorizado por la incertidumbre de crear su propio destino, a menudo huye de la grandeza de su propia existencia, refugiándose en la tibieza de la comodidad simplemente para evitar el sufrimiento que conlleva el crecimiento. Elegir la seguridad sobre la vitalidad es una forma de domesticar el propio espíritu. Luego existe otra trampa psicológica, una que es particularmente insidiosa, porque en la superficie parece el epítome de la salud, la madurez y el sentido común. La trampa de la alineación de valores. ¿Conoces a alguien que comparte tus puntos de vista sobre el dinero, la política, la familia, la religión y la ambición profesional? Trabajan excepcionalmente bien como equipo, navegan los problemas con eficiencia, no pelean mucho, y a los ojos de todos, simplemente tienen sentido juntos. Es en este punto donde la mente racional comienza a negociar peligrosamente con el corazón. Comienzas a tejer una narrativa protectora. Mira lo compatibles que somos en todo lo práctico. Te dices a ti mismo, el amor profundo y la pasión seguramente crecerán eventualmente con el tiempo. Pero a menudo, trágicamente, el amor no crece. Simplemente existe, como una planta artificial en una sala de estar. No muere, pero tampoco respira. Y ahí es exactamente donde comienza el verdadero conflicto interno, la guerra silenciosa dentro de ti. Porque la elección fue lógica, innegablemente racional, pero el cuerpo guarda los recibos de todo lo que la mente intenta ignorar. El filósofo de la voluntad sabía que el cuerpo posee una gran razón, una sabiduría ancestral que la mente consciente a menudo reprime. Desde fuera, esta elección pragmática parece una profunda madurez, un triunfo de la adultez. Pero desde dentro, en la intimidad de tu experiencia vivida, se siente como el primer y doloroso capítulo de un exilio emocional permanente. Esta es la parte de la psicología humana de la que casi nadie quiere hablar en voz alta por miedo a romper la ilusión colectiva. Una gran cantidad de personas no se casan sin amor porque sean intrínsecamente superficiales, porque estén patéticamente desesperadas o porque simplemente se estén conformando por pereza. Lo hacen por una razón mucho más profunda y arraigada, porque su sistema nervioso ha sido entrenado, a menudo desde la más tierna infancia, para confundir ciertos sentimientos de familiaridad y previsibilidad con el amor verdadero. Ese motor oculto que dirige nuestras vidas desde las sombras tiene un nombre clínico en psicología: el sistema de apego. El apego no es solo una teoría, es el plano arquitectónico fundamental que tu cerebro construye muy temprano en la vida sobre cómo se siente el amor, cuánto dolor o esfuerzo cuesta obtenerlo, qué cosas extremas tienes que hacer para mantenerlo a tu lado y qué nivel de decepción o alegría debes esperar cuando finalmente lo consigues. Así que cuando finalmente llega la edad adulta, muchas personas no están eligiendo parejas basándose en una conexión auténtica, vital y de expansión mutua. En realidad, están eligiendo parejas basándose casi exclusivamente en lo que se siente familiar para su sistema nervioso herido. Para alguien que ha desarrollado un estilo de apego ansioso, el amor nunca, ni siquiera en sus mejores momentos, se ha sentido pacífico o seguro. Se siente perpetuamente incierto, como un trofeo que tienes que ganar y defender constantemente, como si tuvieras que perseguir el afecto del otro hasta quedar sin aliento y exhausto. Entonces, cuando esta persona finalmente conoce a alguien verdaderamente estable, a alguien que es predecible, consistente y que siempre está emocionalmente disponible, esa experiencia puede sentirse como la salvación absoluta, no como una pasión ardiente. No están evaluando a la pareja pensando, ¿los deseo con cada fibra de mi ser? ¿Me inspiran a superarme?
Su cerebro primitivo solo está pensando en un bucle constante. Ellos no me dejarán. Estoy a salvo del abandono. Han cambiado su voluntad de poder, su impulso vital por conquistar una vida expansiva, por la mera garantía de no ser dejados atrás. Por otro lado, para alguien con un estilo de apego evitativo, la trampa psicológica toma una forma muy diferente. Para ellos, la verdadera intimidad, la proximidad emocional, donde dos almas se ven en su totalidad con todas sus fallas, se siente asfixiante e invasiva. Ser verdaderamente visto hasta el núcleo se siente como una amenaza de aniquilación. Se siente profundamente peligroso. Así que, de manera inconsciente pero estratégica, eligen vincularse con alguien a quien no aman del todo. Alguien que no puede tocar sus profundidades. Porque una conexión tibia, controlable y superficial se siente mucho más segura para su sistema nervioso que una vulnerabilidad profunda y abismal que podría destruirlos si sale mal. Obtienen la cercanía que el ser humano biológicamente necesita, sin asumir nunca el verdadero riesgo emocional de entregarse. Y luego, por supuesto, está el profundo impacto del trauma. Si creciste en un entorno rodeado de caos, imprevisibilidad crónica, gritos o negligencia emocional donde tus necesidades eran invisibles, tu cerebro en desarrollo puede comenzar a etiquetar mal las señales básicas de la vida para poder sobrevivir. Puedes empezar a confundir el drama intenso, los celos y el conflicto con la química romántica. Puedes confundir la ansiedad, el nudo en el estómago y el miedo a la pérdida inminente con la atracción genuina. Y, trágicamente, puedes confundir la estabilidad, la consistencia y la paz real con un aburrimiento mortal que te hace querer huir. Entonces, cuando finalmente encuentras a alguien genuinamente seguro y bueno para ti, tu mente racional intenta intervenir y te dice: quédate, esto es bueno, esto es lo que la gente normal hace. Pero tu cuerpo, que fue cableado en el fuego para buscar y reaccionar a la intensidad del caos que conoce, susurra en la oscuridad de tu conciencia: esto no se siente como el amor que conocemos. Y ese es el momento crítico, el borde del precipicio donde las personas no se dan cuenta de que están tomando una decisión monumental para toda la vida, bajo la influencia paralizante y distorsionada de su pasado no resuelto. Porque no siempre es el caso de que no quieras amor, o que seas incapaz de amar. A veces simplemente no tienes la capacidad neurológica de reconocerlo cuando finalmente llega a tu puerta en una forma tranquila y saludable. Así que terminas eligiendo lo que se siente seguro, lo que se siente predecible y manejable, lo que se siente, en última instancia, como control sobre tu propio destino. Y lo llamas amor. Te convences a ti mismo y a tus amigos de que lo es, hasta que la convivencia y la realidad ineludible del matrimonio obligan a la verdad a salir a la luz, rasgando el velo de la ilusión. Ahora, debemos ser dolorosamente honestos con nosotros mismos, porque una de las cosas más peligrosas y seductoras sobre conformarse con una vida que no te llena es que rara vez parece que te estás conformando al principio del proceso. No se presenta como una derrota. Parece madurez. Parece que finalmente estás superando tus fantasías infantiles y eligiendo la paz sobre el drama. Parece que estás siendo un adulto responsable, sensato, alguien que sabe cómo funciona el mundo real. Y a veces, bajo la luz adecuada y repitiendo la narrativa correcta suficientes veces, incluso llega a aparecer amor. Entonces, ¿cómo sabes realmente que no estás construyendo una vida con alguien a quien genuinamente deseas y amas, sino que simplemente estás aceptando a alguien como un escudo porque reducen tu miedo existencial a enfrentar el vacío? La psicología ha identificado patrones claros. Hay 7 señales, que a menudo preferimos ignorar, de que te estás conformando,
incluso si tu mente, en su instinto de preservación, sigue intentando hablarte para sacarte de la duda. Primero, notas que el alivio se siente mucho más fuerte y frecuente que la emoción. No te sientes irresistiblemente atraído por ellos. No buscas su presencia con entusiasmo. Simplemente te sientes a salvo, aliviado de no estar solo frente a los domingos por la tarde. Segundo, y esto es fundamental porque el cuerpo no miente. Tu cuerpo los evita. No puedes explicarlo con palabras lógicas. Tal vez te sientas culpable por ello, pero el contacto físico se siente como una obligación, una tarea más en la lista. Besar se siente como una actuación vacía, una coreografía aprendida. Tercero, descubres que te sientes inexplicablemente más ligero, más tú mismo, cuando ellos no están cerca, no porque los odies o les desees mal, en absoluto, sino porque tu sistema nervioso finalmente obtiene un respiro. Finalmente, tiene permiso para dejar caer la máscara y dejar de fingir alineación. Cuarto, te das cuenta de que no compartes tu verdadero yo con ellos. Tus miedos más oscuros e irracionales, tus chistes extraños, tus sueños más profundos, aquellos que te hacen vibrar, permanecen bajo llave dentro de ti, porque sientes que no serían entendidos o valorados. Quinto, cuando miras hacia adelante, el futuro se siente innegablemente gris. Se ve excepcionalmente estable en el papel. Tienes la casa, el perro, las vacaciones planeadas, pero emocionalmente se siente como caminar por un largo e interminable pasillo, sin ventanas ni luz del sol. Sexto, tu relación funciona casi exclusivamente con la gasolina de la logística. Sus conversaciones giran en torno a las facturas, las compras del supermercado, la coordinación de horarios, la crianza de los niños. Todo en la maquinaria operativa del hogar funciona a la perfección, pero la conexión humana, el intercambio de almas, está ausente. Y séptimo, te encuentras fantaseando constantemente con otra vida. No necesariamente imaginándote con otra persona en particular, sino añorando otra versión de ti mismo. El tú que ríe a carcajadas, el tú que toma riesgos, el tú que se siente vivo de nuevo y no solo un actor secundario en su propia existencia. Y escucha atentamente, porque si hay algo que debes llevarte de esta reflexión, es esto. Si te ves reflejado, como en un espejo nítido, en estas señales, no significa que seas un ser humano desagradecido o egoísta. No significa que estés roto, que seas defectuoso o incapaz de amar. Y ciertamente no significa que tu pareja sea una mala persona o que no sea suficiente en términos generales. Significa algo mucho más profundo y vital. Significa que tu mundo interior te está diciendo la verdad innegable que tu mente ha intentado callar. Porque el amor no es solo una hoja de cálculo de compatibilidad. El amor no es solo la promesa de estabilidad económica y rutina. El amor, en su forma más pura y nietzscheana, es vitalidad. Es la afirmación rotunda de la vida misma. Y si la relación en la que te encuentras requiere que te encojas constantemente, que adormezcas tus deseos, o que desaparezcas lentamente para mantener la supuesta paz, debes saber que eso no es paz. Eso es pura y dura supervivencia emocional. Es el marchitamiento del Übermensch dentro de ti. Una vez que termina la boda, una vez que el ruido social se apaga, las fotos perfectas quedan relegadas a un álbum y los invitados regresan a sus propias vidas complejas, comienza algo silenciosamente aterrador. La realidad se instala, pesada y monótona. Y para alguien que se casó sin amor, buscando refugio en lugar de expansión, la primera batalla psicológica real no es con su nueva pareja, es una guerra brutal con su propia mente. La psicología clínica tiene un término preciso para esta tortura invisible. Disonancia cognitiva es el dolor mental agudo, a veces insoportable,
que ocurre cuando te ves obligado a sostener dos verdades completamente contradictorias y excluyentes al mismo tiempo en tu conciencia. Verdad A. Prometí solemnemente, ante testigos y ante mí mismo, amar a esta persona para siempre y construir una vida juntos. Verdad B. Siento un vacío absoluto. No siento nada genuino cuando me tocan o me miran. Esa contradicción interna, esa fricción constante, crea una presión insoportable en la psique, y el cerebro, desesperado por reducir la incomodidad, evitar el colapso y mantener la ilusión de cordura, comienza a construir defensas formidables. Racionalizas cada detalle. Tu mente teje complejas justificaciones. Te dices a ti mismo con voz firme y autoritaria que la pasión es algo inmaduro, un rasgo infantil que se deja atrás, que la química hormonal se desvanece de todos modos en todas las parejas, que el amor real y maduro no es fuego, sino deber, lealtad y pragmatismo. Te convences, y tratas de convencer a otros, de que así es exactamente como se ve la edad adulta real, sin los filtros de Hollywood. Y por un tiempo, meses o quizás años, la historia funciona. El guión te mantiene a flote en la superficie. Pero el cuerpo, ese contenedor de instintos y verdades primarias, no cree en tu historia fabricada. El silencio de tu insatisfacción retorna, pero esta vez mutado en formas diferentes y somatizadas. Una opresión constante en el pecho al despertar. Una irritación desproporcionada por cosas sin importancia, como un vaso mal puesto. Un entumecimiento emocional generalizado, donde ni la alegría ni la tristeza penetran. Una tristeza persistente. Un zumbido de bajo grado que simplemente no puedes explicar con la lógica, porque sobre el papel tienes todo para ser feliz. Y luego viene el costo más profundo, el que erosiona el alma lentamente, la inmensa soledad dentro del matrimonio. La mayoría de las personas asume inocentemente que la soledad proviene de estar físicamente solo, de no tener a nadie en la casa. Pero la soledad más dolorosa, la más aguda y destructiva, es estar sentado en el mismo sofá junto a alguien, compartiendo una vida entera, y aún así sentir que no tienes a nadie a quien alcanzar verdaderamente. Esta es la desgarradora soledad del yo no compartido. Cuando te das cuenta de que no puedes compartir tus pensamientos reales, tus inseguridades irracionales, tus miedos más profundos, tu sentido del humor peculiar, o tu vulnerabilidad cruda, porque sabes instintivamente que algo en la relación se siente hueco y no podrás sostenerlo, comienzas a adaptar tu comportamiento. Comienzas a cortar pedazos de ti mismo, poco a poco, ocultándolos en la sombra. Te encoges para encajar en el molde del matrimonio. Las conversaciones, que alguna vez tuvieron el potencial de explorar el universo, se vuelven puramente transaccionales y operativas. ¿Pagaste las cuentas del mes? ¿Qué sacamos para cenar? ¿A qué hora pasas por los niños? No hay hostilidad evidente. No hay un drama ruidoso que atraiga la atención de los vecinos. Solo un vacío resonante y educado. Y así es exactamente como un matrimonio puede verse perfectamente bien, sólido, e incluso envidiable desde el exterior, mientras que en el interior, en el santuario de la mente, una persona está desapareciendo lentamente, cediendo su individualidad al conformismo. Y esto es lo que la mayoría de la gente, atrapada en sus propios juicios y expectativas, no entiende sobre la naturaleza humana. No puedes usar la pura lógica para razonar tu salida de un matrimonio si tu sistema nervioso primitivo no se siente emocionalmente seguro y nutrido en él. Porque incluso si tu pareja es una persona objetivamente amable, incluso si son inquebrantablemente leales y buenos proveedores, incluso si no han hecho absolutamente nada malo según los estándares de la sociedad, tu cuerpo todavía registra la dinámica de la relación como una privación emocional profunda. Y para tu biología,
La privación emocional es estrés agudo. No es un estrés ruidoso. No son peleas a gritos donde se rompen platos. Es un estrés silencioso, insidioso, del tipo que nunca termina, que está presente en cada desayuno y cada noche antes de dormir. Cuando vives año tras año bajo esta nube gris, sin una conexión real que te valide y te nutra, tu sistema nervioso se adapta de la misma manera que siempre se adapta a cualquier forma de incomodidad o amenaza a largo plazo, o permanece crónicamente activado, luchando contra la amenaza invisible, o se rinde y se apaga por completo para conservar energía. Algunas personas en esta situación se vuelven crónicamente ansiosas, inquietas como leones enjaulados, irritables, hipersensibles a las críticas más pequeñas o a los cambios de tono. Su ciclo de sueño se rompe, su apetito fluctúa, su mente no deja de correr buscando amenazas o salidas que no pueden materializar. Otras personas, sin embargo, toman el camino opuesto y colapsan hacia adentro. No se sienten lo suficientemente tristes, desesperados o paralizados como para que un médico lo diagnostique como depresión clínica mayor, pero ciertamente no se sienten vivos, vibrantes o esperanzados en absoluto. Esta es la peligrosa zona de la depresión funcional. Todavía te presentas a la vida. Todavía te levantas y vas a trabajar. Todavía sonríes en las fotos familiares y cumples con tus obligaciones cívicas y parentales. Pero en privado, detrás de la puerta del baño, estás exhausto hasta los huesos sin una razón física clara. Pierdes el deseo sexual, el deseo de aventura, el deseo de crear. Pierdes la curiosidad intrínseca por conocer el mundo. Pierdes el color y la textura de tu propia existencia. Y luego sucede la parte más aterradora de todo este proceso de degradación. Dejas de confiar en tus propias señales emocionales. Comienzas a dudar de tu propia intuición. Empiezas a pensar, convenciéndote con la retórica del rebaño. Tal vez esto es simplemente lo que significa crecer. Tal vez esto sea simplemente la edad adulta, y yo esperaba demasiado. Pero no. Debes saber que esto no es la edad adulta. Esto no es madurez. Esto es renuncia. Este es tu cuerpo llevando la cuenta exacta y minuciosa de un amor, una validación y una vitalidad que nunca recibiste. Cuando una necesidad humana central, biológica y psicológica, queda crónicamente insatisfecha, especialmente la necesidad primordial de sentirse emocionalmente visto y comprendido por la tribu, tu cerebro no acepta simplemente el vacío con gracia y resignación. Se rebela, busca desesperadamente un sustituto para llenar el agujero. Porque el hambre de conexión, la voluntad de afirmar tu existencia a través de la mirada del otro, no desaparece por decreto solo porque firmaste una licencia de matrimonio en un ayuntamiento. Así que, atrapadas en esta red, las personas hacen frente a este vacío paralizante de tres maneras psicológicamente comunes y predecibles. Primero, eligen la armadura de la indiferencia. Este es, con mucho, el camino de menor resistencia. Reduces deliberadamente tus expectativas sobre el matrimonio a cero absoluto para evitar decepcionarte de nuevo. Dejas de esperar romance espontáneo. Dejas de luchar agotadoramente por crear intimidad profunda. Conviertes el matrimonio, que debía ser un refugio del alma, en un simple y funcional arreglo de compañeros de cuarto, con facturas compartidas, calendarios sincronizados y responsabilidades divididas equitativamente. En el exterior, ante los vecinos y la familia extendida, todo parece pacífico, maduro y civilizado. En el interior, estás viviendo en una perpetua y fría escala de grises emocional. Segundo, optan por el desplazamiento. Si no puedes obtener amor, reconocimiento y vitalidad dentro del matrimonio, el sistema nervioso busca desesperadamente dónde más invertir esa energía vital reprimida y la viertes en otro lugar.
El trabajo se convierte a menudo en la adicción principal, el refugio perfecto, porque al menos el éxito profesional, el estatus y el dinero te hacen sentir temporalmente valioso y en control. O, de manera más común, tus hijos se convierten en el centro emocional absoluto de tu universo. Te conviertes en un padre o madre perfecto e hiperinvolucrado, no solo por el bien genuino y desinteresado de ellos, sino porque en secreto y desesperadamente necesitas que alguien te necesite, que alguien dependa de ti para validar que tu existencia tiene algún propósito. Tercero, la búsqueda compulsiva. Esta es la forma de afrontamiento más incomprendida y ferozmente juzgada por la moralidad social. La gente desde fuera piensa que se trata simplemente de ser egoísta, narcisista o malvado, pero a menudo, a nivel psicológico, se trata de alguien que literalmente se está muriendo de hambre emocional. Así que, para sobrevivir a la inanición, comienza la vida de fantasía. Viejos amores son revisados en secreto en las redes sociales en medio de la noche. Pensamientos obsesivos de ¿qué pasaría si hubiera elegido diferente? Te mantienen despierto. Novelas románticas o películas dramáticas son consumidas vorazmente como si fueran oxígeno para un pulmón colapsado. Se desarrollan aventuras emocionales, a menudo no físicas, con compañeros de trabajo o conocidos, simplemente porque una sola conversación genuina, donde te sientes visto y escuchado, se siente como agua fresca y pura en medio de un desierto ardiente. Y a veces, cuando la desesperación es aguda, los sustitutos se vuelven mucho más oscuros y destructivos para adormecer el dolor. Consumo de pornografía, alcohol, compras compulsivas, juegos de azar. Cualquier cosa, por destructiva que sea, que cree una sensación temporal de estar vivo, de sentir un pico de dopamina. Estas no son, en la mayoría de los casos, personas malas con intenciones crueles de destruir a sus familias. A menudo son personas crónicamente desnutridas emocionalmente que intentan sentir algo, cualquier cosa que rompa el entumecimiento, sin tener que enfrentar el terror de hacer volar sus vidas estructuradas por los aires. Llegados a este punto de comprensión, la pregunta lógica, casi acusatoria, siempre surge de aquellos que no están en la arena. ¿Por qué simplemente no se van y ya? Desde la cómoda butaca de quien mira desde fuera, parece dolorosamente simple. Si eres profundamente infeliz, si la relación te marchita, empaca tus cosas y aléjate. Pero psicológicamente, internamente, dejar un matrimonio sin amor no es solo una decisión logística sobre quién se queda con el sofá o cómo dividir la cuenta bancaria. Es el colapso catastrófico y total de una identidad construida con años de esfuerzo. Porque una vez que has invertido los mejores años de tu vida, tus recursos financieros, has buscado y obtenido la aprobación de ambas familias, has construido un círculo compartido de amigos y, lo que es más anclante, tal vez has traído hijos a este mundo. Tu cerebro, asustado por la pérdida, comienza a jugarte un truco cognitivo brutal, conocido como la falacia del costo hundido. Te miras al espejo y te dices, ya he puesto tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantos años de juventud en esto. No puedo permitir que sea por nada. Tengo que aguantar. Y cuanto más tiempo te quedas atrapado en esa inercia por miedo a perder la inversión inicial, más pesado, vergonzoso y aterrador se vuelve admitir la verdad de tu infelicidad. Luego viene la prisión de la vergüenza. No me refiero al tipo de vergüenza dramática y pública, sino a una vergüenza silenciosa, corrosiva, íntima, que te come los cimientos de la autoestima por dentro. La vergüenza que te impone el rebaño por sentirte desagradecido ante una vida que tiene techo, comida y ausencia de violencia visible. Una vida que otros envidiarían en silencio.
la inmensa vergüenza moral de romper los votos sagrados que hiciste frente a tu comunidad. La vergüenza de ser etiquetado socialmente como la persona frágil o egoísta que simplemente no tuvo la resistencia para hacer que funcionara. Pero la cadena más pesada de todas, el candado maestro en esta prisión autoimpuesta, y la justificación más común, casi intocable, para la autonegación crónica, es esta frase que resuena en millones de hogares. Me quedo por los niños. Y a veces, por supuesto, la estabilidad física y financiera que proporciona un hogar unido importa enormemente para el desarrollo. Pero esto es lo que la gente, escudándose en el martirio, huye de enfrentar con honestidad radical. Los niños no solo aprenden de lo que les dices explícitamente en tus sermones morales, aprenden, con una agudeza aterradora, de cómo se siente tu relación en el aire que respiran a diario. Si un hogar es un páramo emocionalmente frío, tenso y distante, los niños lo absorben por los poros de su piel, lo normalizan y lo incorporan a su mapa del mundo. Crecen creyendo trágicamente que el amor es algo que simplemente toleras con los dientes apretados, una carga que se soporta, y no algo que experimentas con fuerza, vulnerabilidad y alegría expansiva. Y, en algunas de estas familias disfuncionales y frías, el niño se convierte sin darse cuenta en el sustituto emocional de la pareja ausente, forzado injustamente al papel de dar sentido, consuelo, propósito e incluso compañerismo casi conyugal al padre vacío y solitario. A esa grave invasión de la infancia se le llama parentificación. Así que el matrimonio permanece intacto y presentable en el papel legal, pero el enorme y devastador costo emocional se transmite directamente a la siguiente generación, como una herencia envenenada que ellos tendrán que desentrañar en su propia vida adulta. El sufrimiento no se elimina con el sacrificio, solo se difiere y se delega a los inocentes. Eventualmente, el peso aplastante de la negación y la actuación se vuelve insostenible para la psique, y todo matrimonio sin amor, sin excepción, llega a una encrucijada inevitable, un punto de no retorno. Y contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, influenciada por narrativas simplistas de rupturas dramáticas o reconciliaciones milagrosas, no hay solo dos finales posibles. La psicología observa que hay tres resultados distintos hacia los que derivan estas uniones. Resultado 1. El matrimonio de compañía. Este es el camino pragmático de la paz madura y profundamente resignada. Ambos socios, en un pacto silencioso o explícito, aceptan abiertamente la falta de fuego, deseo y pasión romántica, y deciden construir algo completamente diferente sobre las cenizas. Amistad sólida, trabajo en equipo eficiente para la crianza y las finanzas, rutina estructurada y objetivos de vida compartidos. No es material para una novela romántica, carece del frenesí de la voluntad pura y la exaltación del ser, pero puede ser innegablemente estable, predecible e incluso reconfortante de una manera tranquila y melancólica. Para algunos espíritus que priorizan el orden sobre la intensidad, es suficiente para llegar al final de sus días. Resultado 2. El infierno silencioso. Esto ocurre inevitablemente cuando el resentimiento suprimido durante años se pudre en la oscuridad y se transforma en desprecio puro y activo. Ya no es solo aburrimiento. Las cosas más pequeñas e insignificantes del otro, la forma en que mastica su comida, el sonido de su respiración, la mera forma en que ocupa espacio y existe en la habitación, comienzan a desencadenar una rabia profunda e incontrolable. La seguridad que alguna vez buscaron desesperadamente al casarse se convierte en una sentencia de prisión de máxima seguridad. El hogar se vuelve un campo de batalla emocionalmente tóxico, lleno de silencios cortantes, sarcasmo y hostilidad velada. Y con el tiempo, bajo la presión constante de este ácido,
la mente de ambos comienza a romperse bajo el inmenso peso de esta toxicidad diaria. Resultado 3. Vidas paralelas. Esta es quizás la tragedia más silenciosa, fantasmal y común de todas. En este escenario, no hay grandes peleas explosivas que rompan la vajilla. No hay discusiones agotadoras sobre el divorcio o los abogados. Solo hay dos personas viviendo en la misma casa, compartiendo los mismos pasillos, exactamente como extraños educados en un hotel. Dos mundos, dos mentes, dos vidas completamente separadas, operando bajo un mismo techo para mantener las apariencias. Y aquí hay una señal de advertencia fundamental que los psicólogos, y cualquiera que haya observado la naturaleza humana con detenimiento, conocen bien. Cuando el respeto fundamental muere en la relación, el resultado 2, el infierno silencioso, no está muy lejos. Porque el ser humano, en su infinita capacidad de adaptación, puede sobrevivir a un matrimonio sin pasión arrolladora, pero la psique no puede sobrevivir de ninguna manera, sin desmoronarse, a un matrimonio sin respeto mutuo. Entonces, tras quitar todas las capas de autoengaño, te enfrentas al abismo ineludible de tu propia vida. ¿Qué haces si, al escuchar esto, te reconoces en este oscuro espejo, si estas palabras resuenan dolorosamente en las partes de ti que has intentado silenciar con trabajo, distracciones o deberes? Solo hay dos caminos reales frente a ti, y debes saber que ninguno es fácil. Ambos requerirán una enorme cantidad de coraje, el tipo de coraje radical necesario para convertirte en quien realmente eres, para afirmar tu existencia. Mapa de ruta A. Quédate, pero reconstruye desde los cimientos. Si la relación, a pesar del entumecimiento, todavía conserva un núcleo sólido de respeto genuino, seguridad física y emocional, y una buena voluntad sincera de ambas partes por sanar, el amor a veces, con esfuerzo hercúleo, puede volver a aprenderse. Comienza despojándote de las expectativas románticas y volviendo a la base primaria de la amistad. Crea conversaciones de verdad semanales, espacios sagrados donde no haya lugar en absoluto para la culpa, la defensividad ni las acusaciones del pasado. Reconstruye pacientemente la intimidad emocional, la capacidad de ser vulnerable, mucho antes de siquiera esperar o presionar para que regrese el deseo físico. Y si es posible, si los recursos lo permiten, busquen ayuda profesional. La terapia de pareja no se trata de encontrar a un villano a quien culpar y castigar. Se trata de deconstruir los muros defensivos que el miedo levantó y reconstruir los puentes de conexión. Mapa de ruta. Vete, pero hazlo con dignidad y conciencia. Si el matrimonio se ha transformado irremediablemente en una fuente de desprecio mutuo, en un entumecimiento paralizante que te roba la vida, o en un daño emocional constante e irreparable, no te limites a escapar en un arranque de desesperación caótica. Prepárate meticulosamente. Desarrolla tu propia estabilidad financiera, paso a paso. Establece límites claros para proteger tu energía mental. Crea un plan de crianza compartida sólido, justo y protector si hay niños involucrados, asegurándote de no usarlos como escudos. Y, quizás lo más crucial y difícil, date el permiso incondicional para llorar el fracaso de tu ilusión. Porque la vida es brutalmente corta, un destello fugaz de conciencia entre dos oscuridades eternas. Y debes entender que es infinitamente mejor estar solo, enfrentando tus propios demonios, pero viviendo de forma auténtica, afirmando tu propia existencia con valentía, que estar acompañado en la misma cama y ser, para ti mismo y para el otro, completamente invisible. No hay nada malo en ti. Tu mente aprendió a buscar refugio por una razón. Tu sistema nervioso hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir en un momento de tu vida. Pero ahora ves el mecanismo, ahora entiendes la trampa.
Si esta exploración de la psique te ha hablado en el silencio de tu mente, si has sentido que por fin alguien pone palabras precisas a la carga pesada que has llevado a solas, con miedo a ser juzgado, quiero que sepas que no estás solo. Este espacio está diseñado para los que observan, para los que sienten profundamente, para aquellos que se atreven a cuestionar los guiones preestablecidos de la sociedad. Considera suscribirte para que podamos seguir desentrañando juntos la compleja y a veces dolorosa psicología humana. Y si sientes la fuerza para hacerlo hoy, te invito a dejar un comentario abajo. ¿Crees que las personas, en el fondo, se conforman y se quedan atrapadas por un miedo paralizante a lo desconocido, o se quedan alimentadas por una esperanza mal ubicada de que algún día, por arte de magia, todo cambiará? Tu historia, tu perspectiva única nacida de tu propio sufrimiento o el de los tuyos, podría ser exactamente la luz que alguien más, leyendo en silencio desde la oscuridad de su propia habitación, necesita para sentirse comprendido hoy. Gracias por tu tiempo y por tu valentía de mirar hacia adentro.